¿Y si te dijera que no necesitas competir con nadie para que él te elija? Sí, así como lo escuchas. No necesitas convertirte en la más atractiva, ni la más divertida, ni la más perfecta para destacar entre todas. Porque cuando un hombre conecta contigo desde un lugar profundo, real y emocional, todo lo demás desaparece. Ya no se trata de quien tiene más atributos, sino de quien logra algo mucho más poderoso: tocar su alma. ¿Por qué algunos hombres con 1000 opciones eligen a una sola mujer? ¿Te lo has preguntado? ¿Qué tiene esa mujer que hace que la mire distinto, que la recuerde incluso en silencio, que regrese a ella mentalmente una y otra vez? No siempre es la más guapa, ni la más disponible, ni la que más se esfuerza. Es la que genera un tipo de conexión que no se borra. Y no es casualidad. Es resultado de comprender una verdad que pocas personas conocen: el amor no se gana, se revela. Aquí es donde entra Jacobo Greenberg, el neurofisiólogo mexicano que dedicó su vida a investigar la conciencia, la percepción y los vínculos invisibles que nos unen más allá de la lógica. Según Greenberg, no vivimos en un mundo externo objetivo, sino en un campo de energía moldeado por nuestra percepción. Y cuando dos personas sincronizan sus campos perceptuales, se crea un lazo invisible imposible de ignorar. Ese es el secreto. No se trata de competir con otras mujeres, sino de convertirte en esa mujer con la que él sincroniza desde adentro. Suscríbete si quieres entender el tipo de conexión que un hombre nunca olvida. Este video no es para ganarte a cualquiera, es para que te elija el que tiene opciones y aún así te prefiere a ti. Comencemos. Ahora que ya comprendiste que no se trata de competir, déjame explicarte por qué justamente ese es el primer gran error: pensar que necesitas hacerlo. Porque cuando una mujer entra en la dinámica de competir con otras por la atención o el amor de un hombre, sin saberlo se posiciona automáticamente en el lugar equivocado. En lugar de estar en su centro, en su poder, empieza a girar alrededor de la validación externa. Empieza a observar, a comparar, a vigilar. ¿Qué hacen las otras? ¿Qué le gusta a él? ¿Cómo debo vestirme, actuar, hablar? Y en ese juego, pierde su autenticidad. Pierde esa energía única que es la que, en realidad, podría haber captado su atención de forma natural. Y lo más preocupante es que ni siquiera se da cuenta de que está renunciando a sí misma en nombre de una supuesta posibilidad amorosa. Este fenómeno tiene un nombre muy concreto: el síndrome de la candidata perfecta. Es esa tendencia inconsciente a postularse como si estuviera presentando un currículum, como si estuviera compitiendo por un puesto. La mujer empieza a editarse. Elimina partes de sí misma que cree que podrían no agradar. Exagera aquellas que cree que sí. Se convierte en una versión aprobada por lo que ella supone que él quiere. Y sin darse cuenta, pierde lo más valioso: su esencia. Y aquí viene algo muy importante que debes saber. Cuando un hombre percibe que una mujer se está esforzando demasiado por agradar, su energía cambia. Ya no la siente como un misterio, como un encuentro, sino como una solicitud. Ya no se trata de conexión, sino de evaluación. Y en ese contexto, él pasa de ser un ser humano que también busca vínculos, a sentirse en el rol del reclutador. Y tú, sin quererlo, te pones en la posición de postulante. En ese instante, de forma imperceptible, el equilibrio entre ambos se rompe. Este desequilibrio altera por completo la dinámica energética entre dos personas. En lugar de crear un vínculo donde ambos se encuentran desde un lugar real, auténtico y vulnerable, se construye un teatro. Él analiza, tú demuestras. Él evalúa, tú te presentas. Y el problema no es que te falten cualidades. El problema es que, al entrar en ese juego, dejas de mostrarte de forma orgánica. Tu presencia se convierte en una estrategia y, como todo lo que es forzado, pierde magnetismo. Ya no hay conexión emocional. Hay análisis racional. Ya no hay encuentro. Hay desempeño. Aquí es donde entra una de las enseñanzas más fascinantes de Jacobo Greenberg. Él decía que vivimos en una ilusión de percepción externa, que lo que creemos ver del otro es, en realidad, una proyección de nuestro propio campo perceptual. Es decir, que no vemos las cosas tal como son, sino tal como somos. Esto tiene una implicación directa en el tema de competir.
Cuando tú sientes que debes competir para que un hombre te elija, no estás reaccionando a la realidad externa. Estás reaccionando a una creencia interna. Una programación. Tal vez en algún momento de tu vida aprendiste que el amor se gana, que hay que merecerlo, que hay que hacer algo para que alguien te quiera. Tal vez, sin notarlo, internalizaste la idea de que el amor se obtiene cuando se es suficientemente buena, suficientemente bella, suficientemente obediente. Y ese patrón sigue activo, operando desde las sombras. Pero, como enseñaba Greenberg, cuando uno se vuelve consciente de su campo perceptual, puede comenzar a transformarlo. Puede dejar de repetir el mismo guión una y otra vez. Puede liberarse del espejismo de tener que competir, para comenzar a vibrar desde el reconocimiento propio. Competir por amor es una de las formas más silenciosas de abandono propio. Porque cada vez que te comparas, cada vez que te esfuerzas por destacar frente a otra mujer, estás reforzando la idea de que tu valor depende de factores externos. Estás diciendo, sin palabras, que no eres suficiente tal como eres. Y eso se siente. Los hombres lo perciben, aunque no lo digan. Y lo más irónico es que esa energía de escasez, esa vibración de no soy suficiente, es la que aleja. Porque nadie quiere sentirse como un juez emocional. Nadie quiere estar con alguien que necesita ser elegido para sentirse valioso. Lo que realmente genera atracción es la mujer que no está tratando de ganar nada, porque ya sabe lo que vale. La que no compite porque no ve a las otras como amenazas, sino simplemente como otras mujeres en su propio camino. La que no se esfuerza por gustar, sino que disfruta siendo. Greenberg hablaba del encuentro de campos. Un momento en el que dos personas, sin máscaras, sin estrategias, se reconocen en un nivel profundo. Ese tipo de conexión solo es posible cuando cada uno está presente desde su verdad. Si tú te muestras como una versión modificada, él no puede encontrarte realmente. Estará mirando una imagen, un avatar, no a ti. Y así, incluso si logra interesarse, se pierde lo más importante, la autenticidad que podría haberlo marcado. Porque la energía auténtica es una vibración que no se olvida, una huella invisible que permanece más allá de la memoria consciente. Muchas veces, la mujer que compite logra resultados temporales. Sí, puede que lo cautive al principio, que lo impresione, que logre su atención. Pero lo que se construye desde la imagen no puede sostenerse en el tiempo. La energía no miente. Y tarde o temprano, lo que no es real se cae. Y allí es cuando aparece la frustración. ¿Cómo es posible que, con todo lo que hice, él no me eligiera? Esa pregunta es devastadora. Pero la clave está en las palabras, con todo lo que hice. Porque el problema no es lo que hiciste. Es que, en el fondo, no fuiste tú. Fuiste una versión que tú creíste que él quería. Una versión afinada, maquillada, moldeada. Pero no tú. Y aquí entra algo muy profundo que Greenberg señalaba. El verdadero poder no está en la acción externa, sino en la coherencia interna. Cuando una persona actúa desde un estado de coherencia, es decir, cuando piensa, siente y hace en la misma dirección, su campo de energía se vuelve fuerte, magnético, impactante. Y eso no se puede fingir. No se puede fabricar. Es algo que emana, que se percibe, que envuelve. Y eso es exactamente lo que pasa cuando una mujer deja de competir. Su energía se libera. Ya no está dispersa comparándose, esforzándose, conteniéndose. Ahora fluye. Se expresa. Se vuelve presencia pura. Además, competir genera una desconexión silenciosa. No solo con él, sino contigo. Empiezas a ignorar lo que tú sientes, lo que tú deseas, lo que tú necesitas. Porque estás tan enfocada en agradar, en destacar, en ser elegida, que olvidas preguntarte si tú también le estás eligiendo a él. Es decir, te desconectas de tu propio deseo. Y esa desconexión te vuelve vulnerable. Porque cuando una mujer no está en contacto con su deseo, es muy fácil que termine aceptando migajas. Que se conforme con menos de lo que merece. Que se quede donde no hay reciprocidad, solo porque necesita ser validada. Que confunda atención con afecto. Que se aferre a un hombre que ni siquiera está presente emocionalmente, solo porque cree que ganarlo la hará sentir valiosa.
Entonces, ¿cuál es la alternativa? La alternativa es un cambio de paradigma. Es pasar de la necesidad de ser elegida al reconocimiento de que tú también eliges. Es recordar que no estás aquí para competir, sino para conectar. Que tu valor no se mide por cuántas miradas puedes atraer, sino por cuánta paz puedes sostener dentro de ti misma. Es entender que la mujer más inolvidable no es la que se esfuerza por gustar, sino la que se atreve a ser sin pedir permiso. La que tiene el coraje de sostener su verdad sin necesidad de adornarla. La que no entra al juego de la comparación porque su mirada no está afuera, sino adentro. Cuando una mujer está en su eje, cuando no compite, cuando no se edita, algo cambia en su campo energético. Ya no está diciendo mírame, está diciendo yo estoy. Y esa presencia, tranquila, segura, completa, es infinitamente más atractiva que cualquier estrategia. Porque no busca, no ruega, no gira alrededor. Irradia. Irradia algo que no puede explicarse con palabras, pero que se siente. Irradia certeza. Irradia verdad. Irradia conexión. Y eso es lo que verdaderamente impacta a un hombre, incluso cuando tiene muchas opciones. Porque él puede ver 1000 caras, 1000 cuerpos, 1000 sonrisas. Pero cuando siente esa energía que no compite, que no se doblega, que no suplica, algo en él se detiene. Y se pregunta, ¿quién es ella? ¿Por qué su presencia me calma? ¿Por qué su mirada no me exige, pero me atrae? ¿Por qué siento que con ella no tengo que ser más, ni mejor, ni alguien diferente? Y cuando eso sucede, ya no se trata de atraerlo. Se trata de que él quiera quedarse. No porque le estás convenciendo, sino porque le estás tocando en un lugar donde nadie más lo ha tocado, su percepción profunda. Y allí, como enseñaba Jacobo Greenberg, no hay lógica. Solo hay vibración. Una frecuencia que no se olvida. Una energía que permanece. Porque, al final, el mayor error no es que compitas con otras mujeres. El mayor error es que creas que debes hacerlo para ser elegida. Cuando, en realidad, lo que te hace inolvidable es exactamente lo contrario. Ser tan tú, tan completa, tan consciente de tu propio valor, que el único juego que se activa es el del verdadero encuentro. Ya que has comprendido el impacto profundo que tiene dejar de competir, es momento de ir un nivel más allá. Existe un principio casi invisible, pero tremendamente poderoso, que puede transformar por completo la dinámica entre tú y un hombre, especialmente cuando él está acostumbrado a tener muchas opciones. A este principio lo llamaremos el poder invertido, y aunque suene sofisticado, es en realidad una forma sutil y estratégica de influir desde un lugar inesperado, el desapego consciente. Para entender este principio, primero tenemos que observar cómo se comportan la mayoría de las personas cuando sienten atracción. En general, quien desea más, se vuelve más transparente. Pierde capacidad de observación y comienza a reaccionar ante cada gesto, cada palabra, cada atención. En ese momento, el centro del poder emocional pasa del que es observado al que observa. Y eso, aunque no se diga en voz alta, cambia radicalmente el juego. El que desea comienza a seguir el ritmo del otro. Ajusta su conducta, su energía, su presencia, para mantenerse dentro del campo de interés de esa persona. Sin darse cuenta, entrega la iniciativa. El principio maquiavélico del poder invertido propone lo contrario. Se basa en no actuar desde el deseo inmediato de aprobación, sino desde la certeza de tu valor. Implica no correr detrás de una conexión, sino permitir que esa conexión te busque. Y lo más fascinante de este principio es que no se trata de manipulación, sino de reordenar tu foco. En vez de invertir tu energía emocional en él, la inviertes en ti. En lugar de girar en torno a lo que él hace o deja de hacer, eliges moverte desde tu centro. Y desde ese lugar, sin necesidad de imponer ni forzar, empiezas a ejercer una influencia mucho más poderosa. Cuando una mujer domina este principio, algo curioso comienza a suceder. El hombre, acostumbrado a mujeres que intentan ganarse su atención o mantenerse en su radar, se encuentra frente a alguien que no juega ese mismo juego, que no se desvive por su validación, que no reacciona de inmediato, que no está pendiente de su última conexión, ni se desestabiliza por un mensaje tardío. Y eso lo desconcierta,
porque su sistema habitual de control emocional ya no funciona. El poder que él creía tener por el simple hecho de tener opciones comienza a diluirse. Y entonces empieza a interesarse. No porque ella lo esté provocando, sino porque su indiferencia estratégica genera un vacío que él necesita llenar. Este principio tiene raíces antiguas. Ya Maquiavelo hablaba de cómo el poder real no siempre se ejerce desde la visibilidad, sino desde el manejo de los tiempos y las percepciones. Decía que el príncipe más temido no era el que gritaba o castigaba, sino el que era impredecible. El que no respondía de forma predecible a la adulación ni a la amenaza. En términos emocionales, esto se traduce en una frase muy sencilla pero poderosa: quien tiene el control de sus reacciones, tiene el control de la dinámica. Y en las relaciones, esto no significa jugar con el otro, sino tener el dominio de ti misma. Jacobo Greenberg, desde otro enfoque, también hablaba de este tipo de poder. Para él, el mundo que experimentamos es una construcción perceptual alimentada por nuestra conciencia. Cuando tú cambias la forma en que te percibes, también cambias la forma en que los demás te perciben. Es decir, el poder no está en el control externo, sino en la configuración interna de tu campo energético. Y el principio del poder invertido opera desde ahí. Cuando tú dejas de vibrar en necesidad y comienzas a vibrar en soberanía emocional, el otro lo siente. Y esa vibración genera un tipo de atracción que no se puede explicar con lógica, pero que impacta profundamente en la mente masculina. Una mujer emocionalmente independiente, que no reacciona ante cada gesto del otro, que no necesita tener la razón, ni la última palabra, ni la atención constante para sentirse valiosa, es profundamente atractiva. Pero no lo es porque se muestre fría o distante. Lo es porque emite una señal de poder interno que desarma a quien la percibe. No está mendigando afecto. No está compitiendo. No está persiguiendo. Está observando. Está eligiendo. Está manteniendo su energía consigo misma. Y esa actitud, sin importar cómo luzca por fuera, despierta algo muy potente en el otro: incertidumbre emocional. Y la incertidumbre, aunque a veces incomoda, es el motor más poderoso del deseo. Aquí entra otra de las claves del poder invertido: la imprevisibilidad. Cuando un hombre sabe exactamente cómo vas a reaccionar, cuando vas a escribir, qué vas a tolerar y qué no, su mente pierde interés. No porque seas aburrida, sino porque su ego ya no se siente desafiado. En cambio, cuando se enfrenta a alguien que no responde de forma automática, que un día está presente con dulzura y al otro día se muestra más reservada, empieza a prestar atención. Su cerebro ya no puede predecir el resultado. Y en ese espacio de duda, empieza a invertir emocionalmente. Comienza a hacer preguntas. A interesarse más. A observar con detalle. La imprevisibilidad no es frialdad ni contradicción. Es una forma de estar en el mundo sin regalarte por completo. Es permitirte tener días en los que priorizas tu silencio, tus espacios, tus emociones, sin tener que justificarte. Es dejar de estar disponible cada vez que él aparece. Es hacerle sentir que tú no estás esperando, sino viviendo. Que no estás en pausa emocional, aguardando una señal suya, sino en movimiento propio. Y eso, aunque al principio lo confunda, genera respeto. Porque tu energía no le pertenece. Porque no puede manipularla ni anticiparla. Porque no sabe en qué momento dejarás de responder, o en qué momento vas a desaparecer sin drama ni reproche. Una mujer que ha comprendido el poder invertido ya no necesita hacer preguntas innecesarias. No está buscando certezas en la palabra del otro, sino que las cultiva en sí misma. No necesita preguntar dónde estamos, o qué somos, porque su energía ya sabe dónde no quiere estar. Y en lugar de pedir definiciones, actúa. Se aleja cuando no se siente nutrida. Se retira cuando no hay coherencia. Y en ese silencio, en esa firmeza tranquila, el otro empieza a sentir lo que antes ignoraba, la posibilidad de perderla. Greenberg decía que el poder sutil es el más fuerte, porque opera sin imponerse. No busca dominar, sino afectar profundamente desde el silencio. En una relación, ese poder sutil se manifiesta cuando no necesitas explicarte para ser comprendida, ni esforzarte para ser valorada. Cuando simplemente eres, y esa autenticidad crea un campo de percepción en el otro.
Un campo que, sin gritar, lo toca y lo transforma. Porque deja de verte como una opción más, y empieza a sentir que contigo la experiencia es distinta. No porque te vendes mejor, sino porque vibras diferente. El poder invertido también implica soltar el impulso de corregir, de aclarar, de justificar. En una relación, muchas veces sentimos la urgencia de arreglar lo que no se dijo bien, de corregir lo que pudo malinterpretarse, de insistir en nuestra intención. Pero ese impulso, aunque parte del deseo de conexión, revela ansiedad. Y cuando una mujer se muestra ansiosa por resolver, el otro detecta una forma de dependencia emocional. En cambio, la mujer que domina este principio sabe que no todo debe explicarse, que hay silencios más elocuentes que cualquier argumento, que hay distancias que valen más que 1000 palabras, y que hay momentos en los que retirarse es el acto más poderoso de todos. Un hombre no se enamora de quien le ruega. Se enamora de quien, incluso queriéndolo, puede retirarse sin drama cuando no se siente elegida. Esa es la esencia del poder invertido, estar disponible desde la elección, no desde la necesidad. Mostrar interés sin entregarse por completo. Estar cerca sin absorberse. Estar presente sin depender. Y eso no es un juego ni una estrategia. Es una madurez emocional que requiere trabajo interno. Requiere observar tus propios impulsos. Reconocer cuando tu deseo se convierte en ansiedad. Distinguir cuando estás dando desde el amor y cuando estás cediendo por miedo. Y sí, hay que decirlo, aplicar este principio puede resultar incómodo. Porque a veces queremos correr detrás del otro. Queremos resolver. Queremos asegurar. Queremos estar presentes para que no nos olvide. Pero justamente ahí es donde se pierde el poder. Cuando te conviertes en la que espera, en la que persigue, en la que se ajusta, ya no estás eligiendo. Estás rogando. Y el amor, cuando se ruega, pierde su dignidad. Y sin dignidad, no hay atracción posible que se sostenga en el tiempo. El poder invertido no es arrogancia, ni frialdad, ni indiferencia emocional. Es saber que tu energía es valiosa. Que tu presencia tiene un efecto, que no necesitas gritar para que te escuchen, que puedes impactar incluso en el silencio. Es entender que no todo interés debe ser respondido de inmediato, que hay gestos que merecen observación, que hay palabras que deben esperar, y que tú, en última instancia, eres quien decide qué tipo de experiencia emocional estás dispuesta a vivir. Y cuando tú decides desde ahí, desde esa claridad interna, desde ese centro que no tambalea con un mensaje ni con una ausencia, todo cambia. Porque ya no eres una mujer más en su vida. Te vuelves una experiencia. Una presencia que no invade, pero deja huella. Una mujer que no compite, pero que se recuerda. Y eso, aunque él no lo entienda del todo, lo transforma. Porque por primera vez, tal vez, siente que no tiene el control. Y en ese instante, empieza a querer conquistar algo que no puede poseer del todo. Tu energía, tu atención, tu presencia, tú. ¿Te diste cuenta de que cuanto menos necesitas agradar, más impactas? El poder invertido no tiene edad, solo conciencia. Comenta abajo, ¿cuántos años tienes y en qué momento de tu vida estás recuperando tu energía? Quiero leerte, sin máscaras, sin filtros. Tal vez tu comentario sea justo el espejo que otra mujer necesita para despertar. Después de comprender cómo opera el poder invertido, hay otro nivel aún más profundo de influencia silenciosa que marca la diferencia entre una mujer que simplemente pasa por la vida de un hombre y una que se queda en su memoria, incluso años después. Ese nivel no tiene que ver con la lógica, con la apariencia ni con lo que se dice. Tiene que ver con algo mucho más sutil y duradero, el anclaje emocional. Y aunque suene etéreo, es una de las experiencias más concretas que puede tener un ser humano. El recuerdo de alguien que nos marcó emocionalmente sin que sepamos explicar del todo por qué. El anclaje emocional ocurre cuando alguien nos hace sentir algo tan intenso, tan genuino, tan inesperado, que lo asociamos directamente a su presencia. Puede ser una conversación breve, una mirada prolongada, un gesto inesperado de ternura o una frase que llega justo cuando más la necesitábamos. Es como si esa persona, por un instante, se convirtiera en un espejo de nuestras emociones más profundas, y en lugar de huir,
nos validara. Y esa validación emocional, cuando es verdadera, se convierte en memoria. Y cuando algo se convierte en memoria emocional, deja de ser solo un recuerdo, se vuelve una referencia interna. Los hombres, aunque no siempre lo expresen, también anclan emocionalmente. Y cuando una mujer logra crear una experiencia emocional auténtica en la que él se siente visto, comprendido o conectado más allá de lo físico, eso deja una huella que no se borra fácilmente. Porque no se trata de lo que hiciste o dijiste. Se trata de lo que él sintió cuando estaba contigo. Y esa sensación es única, irrepetible. Puede tener muchas citas, muchas historias, muchas oportunidades. Pero si ninguna le hizo sentir eso que tú sí le hiciste sentir, siempre habrá una parte de él que se pregunte por qué contigo fue diferente. Jacobo Greenberg hablaba de cómo las emociones alteran la estructura perceptual. Es decir, cuando sentimos algo intenso, nuestro campo de percepción se reorganiza. Ya no vemos la realidad de forma neutral. La vemos teñida por esa emoción. Por eso, cuando alguien nos impacta emocionalmente, nuestra conciencia asocia todo lo que vivimos en ese momento con su presencia. El lugar, la música, la hora, incluso los olores o la luz del ambiente. Todo se vuelve parte de esa experiencia. Y por eso, años después, puedes oler algo, escuchar una canción o pasar por un lugar y recordar a alguien que ya no está. No lo recuerdas por lo que fue, sino por lo que sentiste cuando él o ella estuvo allí. En el contexto de una relación o de un vínculo que están haciendo, entender esto te da una ventaja increíble. No se trata de hacer más. Se trata de sentir más y hacer que el otro sienta más contigo. No en el sentido de manipular emociones o forzar momentos intensos, sino de estar tan presente, tan atenta, tan auténtica en cada interacción, que cada palabra que digas lleve una carga emocional real. Porque cuando hablas desde un lugar verdadero, tu energía se comunica más allá del contenido. Y esa energía es la que él va a recordar. Una conversación profunda en la que él sienta que puede hablar de sus miedos sin ser juzgado. Un silencio compartido donde no haya presión por llenar el espacio con palabras. Un momento en el que tú te muestres vulnerable sin miedo, no como estrategia, sino como verdad. Todo eso son ejemplos de anclajes emocionales. Porque los seres humanos no se conectan con la perfección. Se conectan con la verdad, con lo genuino, con lo que se atreve a mostrarse, incluso si es incómodo. Y cuando tú le permites a un hombre sentirse humano frente a ti, sin el peso de tener que ser el fuerte, el exitoso o el impenetrable, estás creando algo que va más allá de la atracción. Estás abriendo un espacio emocional que muy pocas personas se atreven a ofrecer. Pero para llegar a eso, necesitas primero conectar contigo. No puedes generar anclaje emocional si tú misma estás desconectada. Si estás más preocupada por cómo te ves, por si está interesado, por si deberías haber dicho otra cosa. Todo eso te aleja del presente. Y el anclaje emocional solo ocurre cuando estás completamente aquí, ahora, sin distracciones. Cuando dejas de pensar en el resultado y te entregas al momento. Cuando ya no estás tratando de ser deseada, sino simplemente estás compartiéndote desde un lugar de calma y apertura. Muchos hombres pueden tener múltiples opciones, sí, pero eso no significa que estén emocionalmente satisfechos. La mayoría de los vínculos que se forman desde la cantidad y no desde la calidad tienden a ser superficiales. Hay interés, atracción, juego, pero falta profundidad. Falta verdad. Y por eso, cuando aparece una mujer que no juega desde la forma, sino desde el fondo, él lo siente. Aunque no pueda ponerlo en palabras. Aunque no entienda por qué contigo se siente distinto. Lo siente porque su cuerpo lo registra. Porque su campo perceptual, como diría Greenberg, se ve alterado por tu presencia. Porque contigo hay pausa. Hay sentido. Hay emoción. Esto también implica ser valiente. Porque para anclar emocionalmente, tienes que exponerte. Tienes que atreverte a sentir tú primero. No puedes pedirle a otro que se abra si tú estás cerrada. No puedes esperar profundidad si tú estás en modo automático. Y sí, eso implica correr riesgos. Implica aceptar que no todos los vínculos van a tener retorno. Que a veces darás desde el alma y no habrá respuesta.
Pero esa es la diferencia entre vivir desde la defensa y vivir desde la verdad. Porque quien vive desde la verdad, aunque duela, deja huella. Y quien vive desde la máscara, aunque obtenga atención, siempre termina olvidado. Un anclaje emocional también puede ser muy sutil. No hace falta una historia dramática o una conversación trascendental. A veces basta con un gesto, una forma de mirar, una frase simple dicha en el momento exacto. Lo que importa no es la espectacularidad del momento, sino la autenticidad que lo sostiene. Un hombre puede olvidar todo lo que hiciste por él, pero difícilmente olvida cómo se sintió cuando estuviste presente desde tu verdad. Porque esa sensación es escasa, es rara, y por eso, es valiosa. Otra dimensión de este anclaje es la capacidad de sostener una emoción sin invadirla. Es decir, no llenarla de palabras, de explicaciones, de dramatismo. A veces, lo más poderoso es simplemente estar. Estar cuando lo necesita. Estar sin querer cambiarlo. Estar sin convertirte en terapeuta, en salvadora, en correctora. Solo estar, con tu energía, con tu escucha, con tu humanidad. Y eso, aunque parezca poco, es inmenso. Porque vivimos en un mundo donde todos quieren hablar, pero pocos saben escuchar de verdad. Y el que escucha con presencia, con corazón abierto, crea vínculos que ninguna apariencia puede igualar. El anclaje emocional no se negocia, no se finge, no se programa. Se da cuando tú decides habitarte por completo, cuando ya no estás buscando gustar, sino compartir. Cuando dejas de actuar como una imagen y te conviertes en una presencia. Y eso no requiere perfección. Requiere conciencia. Requiere haber pasado por tus sombras, haber llorado tus duelos, haber reconstruido tu voz interna, para que, cuando hables con otro, tu energía tenga peso. Greenberg decía que el encuentro profundo entre dos personas solo es posible cuando ambos han limpiado sus campos perceptuales lo suficiente como para ver al otro sin filtros. Y eso se logra atravesando el dolor propio, no evitándolo. Por eso, la mujer que logra anclar emocionalmente no es la que nunca ha sufrido. Es la que ha transformado su dolor en sabiduría. La que ya no necesita esconder sus cicatrices, porque sabe que en ellas habita su fortaleza. La que ya no tiene miedo de ser vista en su totalidad, porque dejó de vivir para complacer. Y desde ese lugar, cuando está con un hombre, no le ofrece una versión reducida, sino una experiencia humana completa. Y eso es lo que él recordará. Tal vez olvide tu ropa, tu peinado, tu tono de voz. Pero no va a olvidar esa sensación de haber sido realmente visto, escuchado, comprendido. A veces, el anclaje emocional ocurre en los momentos menos esperados. Una caminata bajo la lluvia, una conversación sin rumbo en plena madrugada, un mensaje sincero enviado sin esperar respuesta. Porque no es el contexto lo que importa, sino el estado interno con el que lo vives. Y ese estado interno es el que se transmite. Si estás plena, eso se siente. Si estás vacía, también. Si estás fingiendo, él lo percibe. Pero si estás vibrando en autenticidad, incluso si estás en silencio, él se conecta. Porque lo humano no necesita ruido, solo presencia. En resumen, el anclaje emocional es una forma de permanencia que no depende del contacto físico, ni de la frecuencia de mensajes, ni siquiera del tiempo compartido. Es una forma de imprimir tu energía en la experiencia de otro, de tal modo que, incluso si la vida lo separa, él sigue llevándote dentro. No como una obsesión, sino como una certeza. Como una marca emocional que no se puede imitar. Porque tú no solo estuviste en su vida, tú estuviste en su emoción. Y cuando logras eso, no importa cuántas opciones tenga. Puede ver, salir, conocer, probar. Pero su sistema emocional siempre tendrá una referencia que lo desestabiliza sutilmente. Una memoria que le recuerda que hubo una mujer que no solo estuvo presente, sino que lo hizo sentir presente. Que no solo lo escuchó, sino que lo entendió. Que no solo lo quiso, sino que lo percibió. Y eso, en el mundo actual, vale más que 1000 promesas. Porque en un mar de estímulos y relaciones fugaces, el alma solo se detiene frente a lo que la toca de verdad.
También hay otro aspecto que determina la profundidad y la duración de cualquier vínculo humano: la diferencia entre seguridad emocional y dependencia. Aunque a simple vista puedan parecer similares, ambas implican conexión, afecto y vínculo. En realidad son dos estados internos radicalmente distintos. La primera construye relaciones sanas, sostenibles y libres. La segunda crea la ilusión del amor mientras sabotea, poco a poco, el alma de quien la vive. Y entender esta diferencia es uno de los mayores actos de poder interior que puedes regalarte. La seguridad emocional es ese espacio interno desde el cual puedes amar sin perderte. Es la capacidad de estar conectada a otro ser humano, de compartir, de abrirte, de construir intimidad, sin por ello dejar de habitarte. Es poder decir te quiero sin que eso signifique hazme feliz. Es comprender que el otro puede ser parte de tu vida, pero no el centro de tu existencia. Una mujer emocionalmente segura no necesita controlar, no necesita agradar todo el tiempo, no necesita recibir respuestas inmediatas para sentirse en paz. Porque su centro de equilibrio está dentro de sí, no fuera. La dependencia emocional, por el contrario, nace de una herida. Es el eco de una carencia que no fue atendida. Quien depende emocionalmente no ama, necesita. Y cuando uno necesita al otro para sostener su identidad, su alegría, su autoestima, la relación deja de ser un espacio de encuentro y se convierte en un espacio de presión. El otro ya no es libre de ir, venir, decidir o equivocarse, porque cada uno de sus movimientos es interpretado como una amenaza o como una señal de abandono. Y esa constante interpretación ansiosa contamina la relación, incluso si hay amor de fondo. Jacobo Greenberg hablaba de algo que él llamaba el campo perceptual compartido. Este concepto plantea que, cuando dos personas entran en una relación desde un nivel de conciencia elevado, crean entre ambas un espacio energético donde las percepciones se entrelazan. No se trata solo de lo que uno siente o piensa, sino de una conciencia conjunta que emerge de la interacción de sus campos individuales. Pero para que este campo pueda sostenerse, ambos deben llegar desde un mínimo de seguridad interior. Cuando uno de los dos está vacío y busca en el otro la validación que no ha encontrado dentro de sí, ese campo se desequilibra. Se convierte en un circuito de drenaje, no de expansión. Esto no quiere decir que deba ser perfectamente autosuficiente para amar. Todos los seres humanos tienen heridas, vacíos, necesidades. Lo importante no es eliminarlas, sino reconocerlas. La diferencia está en que la mujer emocionalmente segura conoce sus heridas, pero no las entrega al otro como responsabilidad. No espera que las cure, que las calme, que las resuelva. Las observa, las gestiona, las comunica si es necesario, pero sigue siendo dueña de su proceso interno. Mientras que quien depende emocionalmente coloca el peso de su bienestar sobre los hombros del otro. Y eso, más tarde o más temprano, se vuelve insoportable. Una relación basada en dependencia está llena de tensiones invisibles. El miedo al abandono genera hipervigilancia. La necesidad de asegurar el vínculo produce control. La falta de confianza se traduce en celos, en ansiedad, en reclamos constantes disfrazados de preocupación. Y el amor, en lugar de ser una experiencia expansiva, se convierte en un espacio de angustia. Cada mensaje que no llega, cada silencio, cada cambio de rutina, se interpreta como una señal de peligro. Y vivir desde ese lugar no es amar, es sobrevivir emocionalmente a través del otro. En cambio, la seguridad emocional permite amar con libertad. Significa que puedes sentir mucho por alguien, estar profundamente conectada, y aún así mantenerte entera si esa persona se aleja o cambia. No porque no duela, sino porque no pierdes tu eje. Porque no necesitas que él se quede para sentirte completa. Porque sabes que tu vida no comenzó con él, y no terminará con él. Porque has aprendido a ser testigo de tus emociones sin que ellas te arrastren. Porque puedes distinguir entre el dolor inevitable del amor y el sufrimiento opcional de la dependencia. Para alcanzar este estado de seguridad emocional, necesitas trabajar en tu relación contigo misma. Necesitas cultivar una autoimagen sólida, basada en quién eres y no en lo que otros ven en ti. Necesitas aprender a estar contigo en tus momentos de soledad sin sentirte incompleta. Necesitas dejar de medir tu valor por cuanto te aman, por cuanto te buscan,
por cuanto te validan. Y eso implica, muchas veces, desaprender lo que la cultura, las películas, e incluso tus propias experiencias te han enseñado sobre el amor. Implica soltar la idea de que amar es fundirse con otro. Porque el amor no es fusión. Es encuentro. Y para que haya encuentro, tiene que haber dos presencias completas, no dos mitades rotas buscando completarse. Una de las señales más claras de que estás operando desde la dependencia es sentir que no puedes estar bien si no tienes noticias de él. Si necesitas su atención constante para sentirte querida. Si cada decisión que él toma sin ti te desestabiliza. Si te descubres moldeando tu comportamiento, tu forma de hablar, tus tiempos y tus deseos solo para no incomodarlo. En esos momentos, es probable que hayas salido de ti. Que hayas comenzado a vivir desde la expectativa externa y no desde tu verdad interna. Y ahí es cuando empieza el desgaste, la desconexión contigo misma, el agotamiento emocional. La mujer emocionalmente segura, en cambio, sabe poner límites. No desde la rabia ni desde el miedo, sino desde la dignidad. Sabe cuando una situación no la está nutriendo, y se retira sin necesidad de hacer drama. Sabe comunicar lo que siente sin culpar al otro. Sabe expresar su afecto sin someterse. Sabe estar sin absorberse. Porque su conexión con el otro no depende de lo que el otro haga, sino de lo que ella decide ofrecer desde un estado de plenitud. Y cuando esa plenitud no está, tiene la honestidad suficiente para reconocerlo y trabajar en sí misma, en lugar de exigir que el otro la sostenga. Greenberg decía que el verdadero poder de un vínculo no está en la intensidad, sino en la coherencia. Una relación puede ser muy intensa, llena de pasión, de drama, de altibajos y sin embargo no ser coherente. Es decir, no estar alineada con la verdad interior de sus miembros. Y cuando eso ocurre, el campo compartido se distorsiona. Se convierte en un reflejo de las inseguridades de ambos, y no en un espacio de crecimiento. Por eso, la seguridad emocional no solo te protege a ti, protege la relación misma, porque la sostiene desde un lugar limpio, sereno, claro, un lugar donde puedes decir estoy contigo porque quiero, no porque te necesito para sobrevivir. Este tipo de seguridad emocional también te permite ver al otro con mayor claridad. Cuando no estás operando desde la carencia, puedes observar al hombre que tienes delante sin proyectarle tus expectativas. Puedes notar si está disponible emocionalmente o no. Si tiene la madurez que tú buscas. Si es coherente con sus palabras. Y si no lo es, puedes irte. Sin resentimiento, sin autotraición, sin necesidad de convertir esa experiencia en una tragedia. Porque sabes que tu vida es más grande que cualquier vínculo. Porque no estás buscando que él te complete, sino que te acompañe. Y eso cambia absolutamente todo. Una mujer segura emocionalmente es percibida de forma distinta. No solo por los hombres, sino por todo su entorno. Su presencia transmite estabilidad. Su silencio no incomoda, su mirada no suplica, su energía no demanda. Y eso crea un magnetismo profundo. Porque todos, en el fondo, buscan refugio emocional. Y una mujer que habita su eje es ese refugio, no porque quiera serlo, sino porque ya lo es para sí misma. Y cuando el otro lo percibe, baja sus defensas. Se siente libre de ser también vulnerable. Y en ese espacio de mutua libertad es donde nace la intimidad verdadera. Pero esto no se construye de la noche a la mañana. Es un camino, un proceso, a veces doloroso, a veces solitario, a veces confuso, porque implica dejar de esperar que el otro te salve. Implica sentarte contigo en tu incomodidad, mirarte sin filtros, aceptar tus miedos, tus carencias, tus heridas, y no rechazarlas, sino abrazarlas. Porque la verdadera seguridad emocional no es la ausencia de vulnerabilidad, sino la decisión de amarte incluso con tus partes rotas, de sostenerte en medio del caos, de no abandonarte, incluso cuando todo en ti quiera salir corriendo hacia los brazos de otro. Esa mujer que sabe estar con ella misma sin miedo, que se consuela, que se anima, que se escucha, que se perdona, es la que luego puede amar de verdad. Porque no está usando al otro como muleta. No está depositando en él el peso de su historia.
No le exige lo que no se da a sí misma. Y por eso, su amor no asfixia, no retiene, no castiga. Su amor fluye. Su amor inspira. Su amor transforma. Y cuando un hombre se encuentra con una mujer así, algo en él se ordena. Porque deja de ser el salvador, el proveedor de estabilidad, el centro del universo. Y empieza a ser simplemente compañero, presencia, testigo. Y eso lo libera. Porque el amor verdadero no es carga, es elección. Y nadie elige quedarse donde se siente obligado a llenar vacíos. Pero sí elige quedarse donde se siente visto y libre a la vez. Por eso, el mayor regalo que puedes darte, y que puedes ofrecer a cualquier vínculo, es tu propia seguridad emocional. Es aprender a estar contigo antes de estar con nadie más. Es construir una casa dentro de ti a la que puedas volver cada vez que el mundo te agite. Porque cuando tú estás en paz contigo, ya no necesitas que el otro te dé respuestas. Porque tú ya te hablas. Ya te escuchas. Ya te entiendes. Y desde ahí, desde esa certeza tranquila, amar deja de ser una lucha y se convierte en un acto de libertad. ¿Tú qué opinas? ¿Alguna vez sentiste que diste demasiado solo para que no te dejaran? ¿Te pasó que confundiste amor con necesidad? Cuéntamelo en los comentarios, sin miedo, sin juicio. Comenta un corazón si alguna vez te abandonaste por no perder a alguien. Este espacio es para soltar, para sanar, y para recordarnos que la seguridad emocional empieza cuando dejamos de mendigar lo que merecemos de verdad. Luego de comprender el poder transformador de la seguridad emocional, hay un principio que parece contraintuitivo pero que tiene un impacto directo en cómo los demás te perciben y valoran: la escasez selectiva. En un mundo donde la sobreexposición, la inmediatez y la disponibilidad total se han vuelto la norma, aprender a dosificar tu energía y presencia se convierte en un acto de inteligencia emocional y poder sutil. No se trata de manipular, ni de fingir indiferencia. Se trata de comprender que lo que es escaso, cuando es real, adquiere un valor simbólico profundo. Y que cuando una mujer se vuelve accesible todo el tiempo, disponible en todo momento, y dispuesta sin discernimiento, algo de su magnetismo esencial se diluye. La escasez selectiva no significa desaparecer ni jugar con la ansiedad del otro. Significa elegir con conciencia cuándo y con quién compartir tu atención, tu tiempo, tu energía emocional. Es la diferencia entre reaccionar y responder. Entre estar por impulso y estar por decisión. Una mujer que practica la escasez selectiva no deja de estar, pero no está para todo ni para todos. Conserva espacios de silencio. Conserva momentos propios. No gira alrededor del otro. No busca llenar cada vacío con presencia. Y, precisamente por eso, su presencia adquiere un peso distinto. Se vuelve un símbolo. Una pausa en medio del ruido. Jacobo Greenberg hablaba de la energía dirigida como una de las formas más altas de conciencia. Cuando tú eliges hacia dónde dirigir tu energía, estás haciendo un acto creativo. Estás moldeando tu campo perceptual. Estás configurando el modo en que los demás experimentan tu existencia. Y si tu energía está dispersa, regalada, constantemente entregada sin filtro, el mensaje que das es que no tiene límite, que está disponible siempre, que no requiere conciencia ni reciprocidad. Y eso, aunque no se diga, se interpreta como falta de valor simbólico. Los seres humanos no valoramos únicamente por lo que recibimos, sino por cómo lo recibimos. Cuando algo llega con facilidad extrema y sin aparente discriminación, el sistema perceptual no le asigna tanto peso. Es un mecanismo natural. Lo que abunda pierde impacto. Lo que se repite pierde misterio. Lo que se da sin pausa pierde poder. Y esto no tiene que ver con tu esencia ni con tu valor intrínseco como persona, sino con el manejo de tu energía y tu capacidad de establecer fronteras claras entre tu mundo interior y el entorno. Una mujer que está todo el tiempo disponible emocionalmente para un hombre, incluso cuando él no lo ha pedido o no ha demostrado estar emocionalmente involucrado, le está diciendo que su energía está siempre al alcance, que no hace falta cuidar el vínculo, que no se necesita presencia ni esfuerzo consciente para recibir su atención. Y eso, con el tiempo, genera un efecto inverso al deseado. En lugar de hacer que él valore más esa conexión, empieza a percibirla como parte del fondo, como algo dado,
como una constante que no requiere atención. Y ahí es donde el vínculo comienza a perder intensidad. Practicar escasez selectiva no significa ignorar, ni manipular tiempos de respuesta, ni castigar con ausencias estratégicas. Significa recordar que tu energía es sagrada, y que darla de forma automática a quien no está plenamente presente en tu vida es una forma silenciosa de autoabandono. Es saber cuando estás entregando desde el deseo genuino de compartir, y cuando estás entregando desde el miedo a desaparecer de su mente. Es tener el valor de esperar, de contenerte, de observar si el otro está emocionalmente disponible, antes de derramar tu mundo interior frente a quien aún no ha demostrado estar listo para recibirlo. Esto implica también una nueva relación con el silencio. Vivimos en una cultura que teme al silencio, que interpreta la pausa como desinterés. Pero el silencio es una forma de presencia, cuando se elige. Es una forma de cuidar tu energía, de darle tiempo al otro para que también actúe, para que también demuestre, para que también participe en la danza del vínculo. Cuando una mujer ocupa todo el espacio emocional de una relación, iniciando conversaciones, proponiendo encuentros, resolviendo conflictos, sosteniendo la conexión, no deja aire. Y sin aire, no hay deseo. No hay curiosidad. No hay construcción mutua. Greenberg sostenía que la percepción se reorganiza cada vez que algo nuevo y emocionalmente relevante entra en nuestro campo de experiencia. Y eso solo ocurre cuando se rompe una rutina, cuando se interrumpe la linealidad, cuando hay algo inesperado. Por eso, una presencia dosificada estratégicamente tiene más impacto que una constante. No porque sea mejor o más valiosa en esencia, sino porque el cerebro humano necesita estímulos intermitentes para mantenerse atento. Y si tú estás siempre ahí, sin variaciones, sin matices, sin pausa, el cerebro del otro simplemente se acostumbra. Y lo que una vez fue fascinante, se vuelve previsible. La escasez selectiva también tiene que ver con el lenguaje. No se trata solo de estar o no estar, sino de cómo te expresas cuando estás. Una mujer que cuida sus palabras, que no necesita llenar el silencio con frases vacías, que sabe decir mucho con poco, crea una aura distinta. Porque cada palabra que emite tiene una carga emocional. No habla para llenar. Habla cuando tiene algo que decir. No responde por inercia, sino por elección. Y esa capacidad de elegir cada palabra, cada gesto, cada aparición, es la que construye su valor simbólico dentro del vínculo. Además, esta escasez es profundamente atractiva porque revela una vida interna rica. El hombre que percibe que tú no estás disponible todo el tiempo empieza a imaginar qué estás haciendo, en qué estás pensando, con quién estás compartiendo tu energía. Y eso activa una dimensión del deseo que es esencial, la imaginación. El deseo no se mantiene solo con la presencia. Se mantiene también con la ausencia, con el misterio, con la posibilidad de no tenerte siempre. Porque cuando el otro siente que puede perderte, no por amenaza, sino porque tú tienes una vida propia, entonces comienza a cuidar más esa conexión. Esto también tiene una implicancia interna profunda, te obliga a reconectar contigo misma. Cuando no estás girando constantemente alrededor del otro, cuando no estás esperando mensajes, cuando no estás corrigiendo silencios, te ves forzada a regresar a ti, a tu centro, a tus pasiones, a tus pendientes, a tus deseos, a tus duelos. Y esa reconexión te fortalece, te enriquece, te convierte en una mujer más entera. Y esa integridad se nota, se transmite, se siente. Y cuando un hombre se conecta con una mujer que no gira en torno a él, sino que gira en torno a su propia vida, no la ve como una necesidad, sino como una elección. Y eso, más allá de lo romántico, es profundamente liberador. Escasez selectiva también implica no responder con inmediatez emocional. Cuando alguien te dice algo que te descoloca, que te hiere, que te confunde, tienes todo el derecho a tomar distancia, a darte espacio, a procesar antes de contestar. No estás obligada a reaccionar al instante. No tienes que resolver todo ahora. Puedes tomarte una hora, un día, una semana, si lo necesitas. Tu tiempo interno es tan valioso como tu energía. Y respetarlo es otra forma de mostrar que tu mundo no se mueve únicamente al ritmo del otro. Esto no siempre será comprendido de inmediato.
Hay personas acostumbradas a la gratificación instantánea, a que les respondan rápido, a que los esperen, a que los acompañen sin condiciones. Pero cuando se encuentran con una mujer que no responde automáticamente, que no está disponible en cualquier momento, que sabe cuándo decir sí y cuándo decir no sin culpa, algo en ellos se reordena. Puede que al principio se incomoden, puede que intenten presionar, pero si son emocionalmente maduros, terminarán respetándote más. Porque verán que estás eligiéndote, que no estás disponible para todo lo que no esté en sintonía con tu bienestar. Y eso, a la larga, es lo que establece los vínculos de calidad. Greenberg también mencionaba que la conciencia, al madurar, comienza a dirigir la energía hacia lo significativo y no hacia lo inmediato. Es decir, que cuanto más elevada es tu conciencia, menos necesidad tienes de estar presente todo el tiempo para ser percibida. Tu sola vibración comienza a hablar por ti. Tu presencia no necesita cantidad, necesita intención. Y eso es lo que hace la diferencia. Puedes ver a alguien una vez al mes, pero si en ese encuentro estás plenamente presente, conectada, atenta, esa experiencia tiene más valor que 1000 encuentros vacíos. Por eso, escasez selectiva no es sinónimo de ausencia emocional. Es sinónimo de energía dirigida, de conciencia aplicada, de saber que tu valor no aumenta por estar más, sino por estar mejor, de comprender que tú no eres una cantidad de tiempo ofrecido, sino una calidad de presencia compartida, y que esa calidad solo puede darse cuando tú estás llena de ti. Esto también transforma la forma en que te relacionas con el deseo. Ya no deseas ser vista todo el tiempo, sino que deseas ser reconocida cuando estás. Ya no persigues atención, buscas resonancia. Ya no te desgastas para mantener el interés, simplemente eliges no estar donde tu ausencia no se nota. Y esa decisión cambia tu campo de percepción. Te vuelves más serena, más clara, más magnética. Porque no necesitas convencer a nadie de tu valor. Porque tu escasez no es un truco. Es el resultado natural de estar en paz contigo. Al final, no se trata de jugar a ser difícil. Se trata de comprender que tú no estás aquí para llenar espacios vacíos ajenos, ni para compensar la falta de presencia del otro con tu exceso de entrega. Estás aquí para compartir tu mundo con quien sepa cuidarlo, apreciarlo y estar también dispuesto a entregar el suyo. Y para eso, necesitas espacio. Necesitas pausa. Necesitas elegir. Cuando tú eliges a conciencia cuándo y cómo estar, dejas de moverte desde el miedo. Dejas de correr detrás de conexiones incompletas. Dejas de ofrecer tu alma a quien no tiene donde recibirla. Y comienzas a vibrar desde el merecimiento, desde la madurez, desde la plenitud. Y entonces, el otro ya no te percibe como una opción más. Te percibe como una experiencia, como una presencia que, aunque no siempre esté, cuando está, marca. ¿Te diste cuenta alguna vez de que cuando más diste, menos te valoraron? ¿Has sentido que por estar siempre disponible empezaron a darte por sentada? Cuéntamelo sin filtros. ¿Qué aprendiste al ponerle precio a tu presencia? ¿Qué cambió en tu vida cuando empezaste a dosificarte? Te leo abajo. Y si alguna vez fuiste la mujer que estaba para todo y para todos y hoy estás aprendiendo a estar primero para ti, escríbelo. Este espacio es tuyo. Ahora, es momento de mirar hacia adentro y reconocer algo que muchas veces nos cuesta admitir. No todo lo que sentimos es fortaleza, aunque se disfrace como tal. En muchas ocasiones, lo que creemos que es entrega, empatía, pasión o sensibilidad, no es más que una necesidad profunda buscando validación. Y esta confusión es peligrosa porque nos hace creer que estamos amando desde el alma, cuando en realidad estamos sobreviviendo desde la carencia. La diferencia entre fortaleza emocional y necesidad no está en lo que haces, sino en desde dónde lo haces. Y cuando logras distinguir eso, comienzas a recuperar tu poder personal. La necesidad te hace moverte con urgencia. Te empuja a actuar rápido, a buscar respuestas inmediatas, a asegurarte de que el otro no se aleje, no cambie, no desaparezca. Te lleva a leer entre líneas, a analizar cada gesto, a obsesionarte con cada mensaje o con cada silencio. Te arrastra hacia la ansiedad de controlar lo que está fuera de tu alcance. Y en ese estado,
No importa cuánto te esfuerces por mostrarte serena o valiosa, tu energía lo contradice. Porque la necesidad vibra en escasez, en miedo, en angustia anticipada. Y eso se siente, se percibe, incluso cuando no se dice. La fortaleza emocional, en cambio, es la capacidad de sentir intensamente sin perder la claridad. No significa que no te duela. No significa que no te importe. Significa que puedes atravesar esa emoción sin que te domine. Que puedes esperar sin desesperarte. Que puedes hablar desde la serenidad, no desde el impulso. Que puedes tomar decisiones difíciles, aunque te tiemblen las piernas. Porque hay una parte dentro de ti que ya no está buscando ser salvada, sino que se ha convertido en su propia guía. Esa es la verdadera fortaleza. No la que grita ni la que pelea, sino la que sabe quedarse quieta, respirar hondo y no actuar desde el pánico. Jacobo Greenberg hablaba del observador interno como una presencia silenciosa que nos habita y que, cuando está despierta, nos permite desidentificarnos del caos emocional. Él decía que no somos nuestras emociones, sino la conciencia que puede observarlas. Y que, al activar esa conciencia, podemos dejar de reaccionar y empezar a responder. Podemos elegir cómo actuar, en lugar de dejarnos arrastrar por la necesidad inmediata de calmar el dolor. Y esta diferencia, aunque parezca sutil, cambia por completo la manera en la que nos relacionamos con el otro. Cuando una mujer actúa desde la necesidad, sus acciones están orientadas a llenar un vacío. Necesita que él la escriba para sentirse vista, que él la elija para sentirse suficiente, que él confirme la relación para sentirse segura. Y cada vez que eso no sucede, su mundo interno se tambalea, porque el eje está afuera, porque su estabilidad depende del otro. Pero cuando actúa desde la fortaleza emocional, puede desear todo eso, sin necesitarlo. Puede valorar la conexión, sin volverse esclava de su permanencia. Puede amar profundamente, sin dejar de amarse a sí misma. El desafío está en reconocer cuando estamos cruzando esa línea. Porque muchas veces, la necesidad se disfraza de amor. Lo extraño porque lo amo, le escribo porque lo amo, le perdono todo porque lo amo. Y sí, puede haber amor, pero si no hay límites, si no hay pausa, si no hay respeto por ti misma, entonces no estás amando con fortaleza, estás cediendo desde la herida. Estás entregando tu poder en nombre de un vínculo que te exige más de lo que te nutre. Y lo más peligroso es que, al actuar así, refuerzas la idea inconsciente de que debes ganarte el amor. Que tienes que hacer algo, ceder algo, sostener algo, para ser elegida. Y eso es agotador. Y es falso. La fortaleza emocional se construye con pequeñas decisiones diarias. Con la elección de no enviar ese mensaje impulsivo. Con la decisión de darte un día para pensar antes de hablar. Con el acto de cuidar tus palabras incluso cuando estás herida. Con el hábito de volver a ti cada vez que tu mente quiere correr hacia él. Se construye en la forma en la que te hablas cuando te sientes sola. En la manera en que te sostienes cuando sientes que podrías romperte. En los momentos en que nadie te ve, pero tú decides no traicionarte. Una mujer fuerte emocionalmente no es aquella que no siente miedo o que no sufre. Es aquella que ha hecho las paces con su humanidad. Que se permite sentir, pero no actúa desde la emoción bruta. Que ha aprendido a distinguir entre lo que quiere y lo que necesita para estar bien. Que ha dejado de mendigar presencia y ha empezado a practicar la presencia propia. Porque entiende que nadie puede llenar ese vacío existencial que solo se llena con conexión interior. Y que el amor verdadero, el que dura, el que transforma, no nace de la urgencia, sino de la abundancia emocional. Este tipo de fortaleza también implica saber cuándo retirarse. No desde el orgullo ni desde el castigo, sino desde la claridad. Desde la conciencia de que quedarse en un lugar donde solo se sobrevive emocionalmente es una forma de abandono propio. Que insistir en alguien que no está emocionalmente disponible es un grito silencioso de tu herida. Y que el verdadero amor no te pone a prueba constantemente. No te obliga a demostrar tu valor. No te arrastra a la angustia. No te mantiene en vilo. El verdadero amor se construye con reciprocidad. Y cuando eso no existe, retirarse no es perder. Es recordarte que tú también importas.
Greenberg decía que la conciencia se expande cuando dejamos de identificarnos con nuestras expectativas. Y muchas veces, lo que duele no es lo que el otro hace o no hace, sino lo que tú esperabas que hiciera. Es esa diferencia entre la realidad y tu deseo la que genera frustración. Y si tú no has cultivado la fortaleza interna para sostener esa diferencia, vas a vivir atrapada entre el deseo de que las cosas cambien y el miedo a que no lo hagan. Vas a oscilar entre la ilusión y el desengaño, entre la esperanza y el vacío. Y eso no es vivir. Es resistir. Es sobrevivir emocionalmente a través de un otro que ni siquiera sabe cuánta carga lleva sobre sus hombros. Por eso, desarrollar fortaleza emocional no es una elección estética. Es una necesidad vital. Porque cuando tú eres fuerte por dentro, puedes mirar al otro sin expectativas fantasiosas. Puedes permitirte amar sin exigencias. Puedes dejar que el otro sea sin necesidad de controlarlo. Puedes estar sin perderte. Puedes irte sin sentir que te estás muriendo. Puedes cerrar ciclos sin convertirlos en heridas eternas. Puedes elegir con libertad. Y en ese acto de libertad interna, comienza tu verdadera transformación. La mujer fuerte emocionalmente no es rígida. No es insensible. No es distante. Es flexible sin romperse. Es sensible sin arrastrarse. Es cálida sin perderse. Sabe que sentir no es debilidad, es poder. Pero solo cuando ese sentir no toma el control total de su conducta. Solo cuando puede sostener el dolor sin proyectarlo. Solo cuando puede mirar su miedo sin convertirse en él. Esa es la alquimia del corazón consciente. Transformar la necesidad en presencia, la carencia en serenidad, el impulso en decisión. Esto se refleja también en cómo manejas los conflictos. Desde la necesidad, cualquier desacuerdo es una amenaza. Desde la fortaleza, es una oportunidad para conocer al otro y a ti. Desde la necesidad, el silencio del otro es insoportable. Desde la fortaleza, es un espacio para observar. Desde la necesidad, quieres que todo se resuelva rápido. Desde la fortaleza, permites que las cosas maduren a su ritmo. Y en esa diferencia está el origen de los vínculos que nutren frente a los que drenan. La mujer que ha cultivado esta fortaleza también empieza a rodearse de vínculos más sanos. Ya no tolera relaciones que se alimentan de su necesidad. Ya no se conforma con algo es algo. Ya no busca compañía desde el vacío. Comienza a ser más selectiva, no desde la exigencia, sino desde la conciencia. Porque ha aprendido a estar sola sin sentirse sola. Porque ha dejado de temer a la ausencia. Porque ha comprendido que es mejor esperar por algo verdadero que entretenerse con lo que apenas calma la ansiedad. Este tipo de energía es magnética. Se siente. El otro lo percibe. Una mujer que no actúa desde la necesidad es profundamente intrigante. No porque juegue a ser difícil, sino porque no reacciona como se espera. No cae en el chantaje emocional. No persigue. No exige. No trata de convencer. Ella está. O no está. Pero nunca se desborda para quedarse. Y eso la convierte en una experiencia emocional intensa y distinta. Porque su presencia no está contaminada por la urgencia. Está cargada de voluntad. Y cuando un hombre se encuentra con una mujer así, algo en él se ajusta. Porque ya no tiene que sostenerla. Ya no tiene que protegerla de su propio mundo emocional. Ya no se siente atrapado en la tarea de calmar su ansiedad. Y entonces, puede elegir. Puede involucrarse. Puede construir. Porque ya no está respondiendo a una demanda. Está resonando con una presencia. Eso no significa que siempre funcionará. No significa que él va a quedarse. Pero sí significa que tú, pase lo que pase, no vas a desmoronarte. Que no vas a olvidar quién eres. Que no vas a traicionarte para retener algo que no se sostiene solo. Y ese nivel de claridad es el que te protege del autoengaño. El que te permite amar con profundidad y soltura. Con intensidad y desapego. Con apertura y límite. Al final, la diferencia entre necesidad y fortaleza está en cómo te sostienes cuando el otro no responde como tú esperas. Si te caes, si te rompes, si te culpas, si te rebajas, estabas necesitando. Si respiras, si piensas, si eliges,
si mantienes tu eje, estás siendo fuerte. Y esa fortaleza no solo protege tu corazón, protege tu dignidad, protege tu paz, y protege tu capacidad de amar de verdad, sin convertir el amor en un campo de batalla emocional. Después de haber explorado el valor que tiene una mujer que no necesita, que está llena de sí misma y que ha desarrollado una fortaleza emocional real, queda una última dimensión del poder femenino que suele ser la más temida y a la vez la más liberadora, el poder de irse. Esta es la paradoja final. Porque todo el mundo habla de cómo quedarse, de cómo luchar por el amor, de cómo sostener los vínculos. Pero pocas veces se reconoce que hay momentos en los que lo más amoroso, lo más íntegro, lo más poderoso que puedes hacer es retirarte. Y no hablamos de irse con rabia, ni por despecho, ni desde el orgullo. Hablamos de ese momento profundo, silencioso y sereno, en el que te das cuenta de que ya no necesitas estar donde no eres vista, donde no eres elegida, donde no hay reciprocidad emocional. Es una partida que no grita, que no reclama, que no destruye. Es una despedida que nace del amor propio, no del odio. Y por eso, es tan impactante. Porque cuando una mujer se va desde la conciencia, su ausencia pesa más que cualquier presencia forzada. La paradoja está en que el que puede irse sin miedo, es el que realmente puede quedarse con libertad. Porque solo quien sabe que está bien por sí mismo puede elegir quedarse desde la plenitud y no desde la dependencia. En cambio, quien no puede imaginarse sin el otro, se queda desde el apego, desde la necesidad, desde el vacío. Y ese tipo de permanencia, lejos de fortalecer una relación, la contamina. Porque no es una presencia elegida, es una permanencia obligada por el miedo. Y nada que se construya desde el miedo puede florecer de verdad. Jacobo Greenberg hablaba del acto mágico como ese momento en que el ser humano trasciende su programación mental y elige actuar desde un nivel superior de conciencia. Irse cuando aún hay apego, cuando aún hay deseo, cuando aún hay emociones activas, puede ser precisamente uno de esos actos mágicos. Porque implica romper con los condicionamientos. Implica confiar en una percepción más profunda que te dice que, aunque aún haya emoción, ya no hay camino. Que aunque aún lo quieras, eso no significa que debas quedarte. Porque el querer no siempre es suficiente. A veces, simplemente no hay resonancia. No hay construcción posible. Y seguir insistiendo solo prolonga la herida. El poder de irse es, en el fondo, la expresión más madura del amor propio. Porque no se trata solo de saber lo que mereces, sino de tener el coraje de soltar lo que no lo refleja. Y eso no siempre es fácil. Porque el corazón se apega, se ilusiona, proyecta, se aferra a posibilidades, a momentos, a memorias. Pero llega un punto en el que te das cuenta de que quedarte esperando que el otro despierte, cambie, valore o elija, te está desgastando más de lo que te está nutriendo. Y ahí es donde la mujer que ha hecho su trabajo interior comprende que irse no es fracasar. Es sanar. Es elegir de nuevo. Es recordar que también puede construir algo diferente, en otro lugar, con otra persona o consigo misma. Hay algo que nadie dice, pero que es profundamente real. Muchas veces, el verdadero cambio en una relación ocurre después de la partida. Porque mientras estás disponible, accesible, dispuesta, el otro se acomoda. Sabe que puede contar contigo. Sabe que, aunque se distancie, tú estás. Y esa certeza inconsciente lo adormece. Pero cuando tú te vas, cuando tú te desmarcas, cuando dejas de girar en torno a él y recuperas tu eje, se rompe la inercia. Y esa ruptura genera impacto. Porque tu energía ya no está ahí. Y la ausencia es un espejo brutal. Refleja todo lo que se daba por hecho. Todo lo que se ignoraba. Todo lo que no se valoró. Eso no significa que debas irte para provocar una reacción. El poder de irse no funciona cuando es una estrategia. Funciona cuando es una verdad. Cuando nace de un reconocimiento profundo. Cuando ya no estás actuando para obtener algo, sino respondiendo a lo que tu alma ya sabe. Porque entonces no hay manipulación, hay coherencia. Y la coherencia es la vibración más poderosa que puedes emitir. Es la señal de que has dejado de vivir desde la ilusión y has comenzado a moverte desde tu centro. Una mujer que se va desde ese lugar no necesita que el otro la persiga.
No necesita explicaciones interminables. No necesita cerrar todo con palabras perfectas. Porque ya entendió. Porque su decisión no nace de lo que el otro haga, sino de lo que ella siente. Y ese tipo de decisión es firme. No vacila. No retrocede ante la primera señal de nostalgia. Porque no se tomó desde la emoción del momento, sino desde la conciencia del proceso. Es la conclusión de un viaje interno. Y eso la hace invulnerable a la culpa, al chantaje emocional, a las promesas que llegan tarde. Greenberg sostenía que la realidad se transforma cuando la percepción cambia. Y cuando tú dejas de percibir el amor como algo que debe ser sostenido a toda costa, incluso a expensas de ti misma, tu realidad relacional se transforma. Ya no atraes vínculos basados en el sacrificio. Ya no te quedas en lugares donde te sientes invisible. Ya no normalizas relaciones donde la entrega no es mutua. Porque ahora ves con más claridad. Porque has reorganizado tu campo perceptual. Y ahora eliges desde otro lugar. El acto de irse, cuando se hace desde la madurez emocional, es también una forma de enseñar. Enseñar al otro que no todo es eterno. Que no todo se tolera. Que no todo se deja pasar. Que hay consecuencias silenciosas que son más fuertes que cualquier reclamo. Porque no hay castigo mayor que el vacío que deja a alguien que fue amor real y que decidió no quedarse donde no había tierra fértil para crecer. Este poder también se manifiesta en las pequeñas decisiones cotidianas. En no responder cuando sabes que esa conversación solo te lleva al mismo ciclo. En no aceptar una cita que sabes que terminará en lo mismo. En no justificar una ausencia con 1000 argumentos para calmar tu incomodidad. En no buscar a quien no te busca. En no sostener lo que ya está roto solo porque una parte de ti tiene miedo al silencio que viene después. Cada una de esas decisiones es una forma de irse. Y cada vez que eliges tu paz por encima de tu apego, te vuelves más fuerte. Irse no significa no sentir. De hecho, muchas veces duele más irse que quedarse. Pero ese dolor tiene una cualidad distinta. Es un dolor limpio. Un dolor que purifica. Que vacía para luego llenar. Que corta lo viejo para abrir espacio a lo nuevo. Y esa es una de las grandes paradojas del alma. A veces hay que irse para reencontrarse. A veces hay que perder para recuperar. A veces hay que soltar para sostenerte. Y cuando haces esto desde el amor, incluso el otro lo siente. Porque una partida desde el corazón no hiere con violencia, pero sacude con profundidad. Hace que el otro se mire. Hace que se cuestione. Hace que recuerde. Porque tú no te fuiste con rabia. Te fuiste con amor. Pero con amor por ti. No siempre ese otro volverá. No siempre comprenderá. No siempre lo sentirá como tú esperas. Pero eso ya no importa. Porque el acto de irse no depende de la respuesta. Depende de la necesidad interna de respetarte. De honrarte. De dejar de traicionarte a ti misma en nombre de un amor que ya no tiene raíces donde crecer. Este acto es profundamente liberador porque, por fin, deja de girar alrededor de lo que el otro quiera, diga o haga. Te pone a ti en el centro. No desde el ego, sino desde la integridad. Te devuelve a ti. A tu cuerpo. A tu respiración. A tu vida. A tu propósito. A tu alegría. Te saca de la espera. Te saca del limbo. Te devuelve el presente. Y cuando estás ahí, en ese presente pleno, empiezas a mirar la vida de otra forma. Empiezas a recordar lo que te hace bien, lo que te enciende, lo que te mueve. Y poco a poco, el duelo se convierte en posibilidad, el silencio en creatividad, la ausencia en expansión. Porque lo que antes era un vínculo que te limitaba, ahora se convierte en una puerta que te abrió a ti misma. Greenberg decía que el verdadero cambio sucede cuando el observador interno despierta. Y no hay acto más claro de ese despertar que la decisión de irte cuando sabes que algo ya no va contigo. Es la prueba de que ya no estás viendo la vida desde el personaje que necesita ser salvado, sino desde la conciencia que elige cómo quiere vivir. Es la muestra de que ya no estás moviéndote desde la herida, sino desde la sabiduría. Por eso, irse no es una derrota. Es una afirmación. Una declaración silenciosa que dice: yo también valgo. Yo también merezco. Yo también puedo elegir.
Y esa elección marca un antes y un después. Porque, después de eso, ya no vuelves a entregarte de la misma manera. Ahora sabes cuánto cuesta quedarte donde ya no debes estar. Ahora sabes cuánto duele traicionarte. Y esa sabiduría es la que, sin que te des cuenta, empieza a transformar tus vínculos futuros. Ya no eliges desde el hambre. Ya no te conformas con migajas. Ya no necesitas probarle nada a nadie. Porque ahora sabes que el verdadero poder no está en conquistar. Está en soltar. En elegir tu paz por encima del deseo. En amar sin perderte. En irte sin romperte. En saber que, incluso cuando se te rompe el corazón, sigues siendo tú. Completa. Digna. Fuerte. Y esa mujer, esa que se va cuando tiene que irse, esa que no necesita destruir para marcharse, esa que suelta con los ojos abiertos y el corazón presente, esa mujer es inolvidable. Porque no solo amó, también supo elegirse. Luego de comprender el poder silencioso de saber irte cuando algo ya no está en resonancia contigo, es momento de mirar hacia lo práctico. Porque aunque la conciencia, la percepción y la energía sean los pilares de una conexión profunda, existen hábitos, formas de estar, maneras de vincularte que pueden aumentar significativamente la posibilidad de que un hombre te elija de forma libre, voluntaria y genuina. Y no porque le estés presionando ni manipulando, sino porque tu presencia se convierte en una experiencia emocional tan completa, tan nutritiva y tan única que él no puede ni quiere soltarla. La primera práctica clave es la disponibilidad selectiva. Esta práctica no se basa en fingir desinterés ni en jugar con el otro, sino en estar presente desde una elección consciente. Es decidir cuándo, cómo y con quién compartir tu tiempo y tu energía. Una mujer que aplica disponibilidad selectiva no está disponible para cualquiera, ni en cualquier momento. Tiene una vida interna tan rica y un mundo propio tan vibrante, que no puede simplemente estar para quien no esté tan bien dispuesto a construir con ella. Esto genera un efecto inmediato en la percepción del otro, porque la mente humana asocia disponibilidad constante con bajo valor. Cuando alguien está siempre ahí, sin importar cómo lo trates, sin importar si das algo a cambio o no, la percepción de su valor baja. No porque esa persona no sea valiosa, sino porque el cerebro humano está diseñado para interpretar la escasez como relevancia. Por eso, si tú estás siempre disponible, siempre respondiendo rápido, siempre aceptando todo, incluso cuando estás cansada, estresada o emocionalmente drenada, estás comunicando que tu energía no necesita ser cuidada. Y eso hace que el otro, incluso sin querer, la descuide. La disponibilidad selectiva no implica frialdad, sino discernimiento. No es alejarse por sistema, sino saber cuando tu presencia es un acto de amor y cuando es una forma de abandono propio. Es tener el coraje de decir hoy no puedo sin sentir culpa. Es no responder un mensaje que solo busca atención superficial. Es no aceptar una cita de última hora como si tu tiempo no tuviera estructura. Es proteger tu calendario, tu rutina, tu descanso, tu cuerpo, tu paz mental. Porque cuando tú te respetas, el otro empieza a ver que tu presencia tiene un valor simbólico. Jacobo Greenberg decía que la energía se organiza cuando la conciencia se dirige con claridad. Estar siempre disponible implica tener tu energía constantemente abierta, sin frontera. Y eso, más allá de lo emocional, es un desgaste. Porque estar emocionalmente abierta todo el tiempo implica estar recibiendo y dando constantemente. Y si el otro no está operando con la misma calidad de conciencia, vas a terminar vacía. Por eso, proteger tu energía no es egoísmo. Es inteligencia vibracional. Es sabiduría energética. Es salud mental. La segunda práctica clave es la respuesta reflexiva. Es decir, la capacidad de no reaccionar desde el impulso, sino de tomarte el tiempo necesario para responder desde tu centro. Muchas veces, en el mundo emocional, lo primero que decimos no es lo más honesto, sino lo más reactivo. Cuando alguien dice o hace algo que nos toca, lo habitual es que respondamos desde el impulso, justificándonos, atacando, defendiéndonos o dramatizando. Pero cuando tú aprendes a detenerte, a observar lo que sientes, a dejar pasar la oleada emocional inicial, entonces puedes responder con sabiduría, con calma, con poder. Una mujer que responde reflexivamente no es la que se calla todo,
ni la que espera 3 días para contestar un mensaje. Es la que siente, respira, procesa y luego decide cómo responder. Porque sabe que una reacción precipitada puede cerrar puertas que no se abrirán de nuevo. Porque entiende que no todo lo que se siente intensamente debe expresarse en ese momento. Porque ha desarrollado una intimidad con su mundo interno tan profunda, que puede navegar su marea emocional sin necesidad de arrastrar al otro. Esta práctica requiere madurez emocional. Requiere paciencia contigo misma. Requiere, muchas veces, escribir lo que sientes y no enviarlo. Llorarlo, gritarlo, moverlo por el cuerpo antes de hablar. Porque muchas veces, lo que estás a punto de decir no es una verdad, sino una emoción sin forma que necesita tiempo para volverse palabra con sentido. Y cuando logras esto, no solo proteges tu vínculo, te proteges a ti misma del arrepentimiento, de la palabra que se escapa, del gesto que no puedes borrar, de la herida que no necesitaba hacerse. Greenberg hablaba de cómo la conciencia se fortalece cuando no somos esclavos de nuestras emociones. Él decía que la conciencia testigo es esa parte de nosotros que observa sin juzgar. Y desde ahí, desde esa testigo interna, es que puedes crear espacios de pausa. La pausa no es debilidad. Es poder. Es contención. Es templanza. Es dominio interno. Y cuando tú desarrollas ese dominio, el otro lo percibe. Percibe que no puede manipularte emocionalmente, que no puede desestabilizarte con un gesto, que tú no te quiebras por cualquier cambio de humor. Y eso genera respeto, admiración, atracción real. La tercera práctica es la independencia emocional profunda. No se trata de decir yo no necesito a nadie como una frase defensiva, sino de realmente haber cultivado una vida emocional interna tan rica que la presencia del otro suma, pero no define tu estado de ánimo. Es poder estar sola sin sentir vacío. Es tener una red emocional que no depende únicamente de una persona. Es tener pasatiempos, vínculos, proyectos, rituales, espacios que te nutren por fuera del vínculo romántico. La independencia emocional no significa que no sientas. Significa que no colapsas cuando el otro no responde como tú esperas. Significa que puedes vivir el desencuentro sin que se derrumbe tu mundo interno. Que puedes amar y a la vez estar centrada. Que puedes pedir, pero sin exigir. Que puedes llorar, pero sin ahogarte. Que puedes hablar desde el corazón, pero sin suplicar. Y todo eso, aunque parezca simple, es un signo de madurez que no abunda. El hombre que se conecta con una mujer emocionalmente independiente se siente libre. No porque ella no lo necesite, sino porque ella no lo carga con su mundo interno. Que puedes amar y a la vez estar centrada. Que puedes pedir, pero sin exigir. Que puedes llorar, pero sin ahogarte. Que puedes hablar desde el corazón, pero sin suplicar. Y todo eso, aunque parezca simple, es un signo de madurez que no abunda. El hombre que se conecta con una mujer emocionalmente independiente se siente libre. No porque ella no lo necesite, sino porque ella no lo carga con su mundo interno. Porque él no es su única fuente de alegría. Porque no es su único refugio. Porque no es su único sentido. Y desde ese lugar, el vínculo puede respirar. Puede expandirse. Puede fluir. Porque no está operando desde la urgencia, sino desde la elección constante. Esta práctica también requiere revisar tus propias heridas. Porque muchas veces, la dependencia emocional no es una elección consciente, sino el resultado de experiencias no integradas. Si fuiste ignorada, si sentiste abandono, si creciste creyendo que tenías que hacer cosas para que te quisieran, es natural que tu sistema nervioso busque estabilidad en el otro. Pero ese patrón puede transformarse. Puedes aprender a darte lo que nunca recibiste. Puedes aprender a regular tus emociones, a consolarte, a abrazarte, a decirte lo que esperas que el otro te diga. Y cuando lo haces, algo dentro de ti cambia. Te vuelves tu propio hogar. Greenberg sostenía que la conciencia que se reconoce a sí misma como fuente, deja de buscar validación externa. Y en términos emocionales, eso significa que cuando tú sabes que tu valor no depende del otro, dejas de actuar para ser elegida. Empiezas a actuar para vivir en coherencia contigo.
Y esa coherencia se vuelve magnética. Porque no está seduciendo, está siendo. Y eso, en un mundo de máscaras, es profundamente atractivo. La cuarta práctica clave es crear un leve, pero constante miedo a la pérdida auténtico. Y esto puede sonar contradictorio con todo lo anterior, pero no lo es. Porque no se trata de infundir miedo a propósito, ni de jugar con la mente del otro. Se trata de que tú seas tan completa, tan viva, tan comprometida con tu camino, que el otro sepa, en el fondo, que si no cuida esa conexión, tú no te quedarás donde no floreces. Este miedo a la pérdida no nace de amenazas ni de juegos psicológicos. Nace del simple hecho de que tú has trabajado tanto en ti, has recorrido tanto tu camino, has construido tanto tu centro que no puedes permitirte permanecer donde no eres tratada con la profundidad y el respeto que mereces. Y eso no se dice, se vibra. El otro lo intuye, lo siente, lo ve en tus decisiones, lo percibe en cómo te comunicas, en cómo no ruegas, en cómo no te quedas para arreglar lo que no te corresponde arreglar, en cómo eliges sin miedo, y en cómo te vas sin gritar. Este tipo de presencia hace que un hombre que realmente está disponible emocionalmente despierte, sea activo, tome decisiones, porque entiende que no puede dormirse en esa conexión. Porque sabe que tú no estás esperando eternamente, que no estás disponible infinitamente, que no vas a tolerar siempre. Y no porque seas dura, sino porque te respetas, porque valoras tu tiempo, tu energía, tu amor, y porque sabes que puedes seguir creciendo con o sin él. Este miedo a la pérdida es auténtico cuando tú no estás actuando para provocarlo. Es real cuando viene de una autoestima tan profunda que tú simplemente no puedes rebajarte a quedarte donde no eres recibida. Y ese tipo de actitud no se compra, no se ensaya, se cultiva, se construye en soledad, se fortalece en silencio, y se expresa con elegancia. Por eso, una mujer que ha hecho este trabajo no tiene que demostrar nada, no tiene que estar explicando todo el tiempo lo que vale. No tiene que estar pidiendo ser cuidada. Ella inspira ese cuidado con su sola manera de estar, con su manera de mirar, con su manera de vivir. Porque no está esperando ser elegida, está eligiendo también. Ahora que ya hemos abordado algunas de las prácticas más importantes que construyen valor perceptual y emocional en una relación, es hora de adentrarnos en otras herramientas igual de poderosas, pero muchas veces subestimadas. Porque lo que realmente hace que un hombre elija a una mujer de forma voluntaria, profunda y sostenida en el tiempo no es un solo rasgo, ni un momento particular. Es la constelación de detalles sutiles que, juntos, forman una experiencia emocional completa. Una experiencia que no puede encontrarse fácilmente en otras personas. Una experiencia que no se reemplaza. Y que por eso, no se olvida. Una práctica fundamental que complementa todo lo anterior es la presencia auténtica. Esto implica estar completamente en el momento cuando compartes con alguien. Muchas veces, las personas están presentes físicamente, pero emocionalmente siguen atrapadas en el pasado o anticipando el futuro. Están conversando, pero pensando en qué decir después. Están escuchando, pero evaluando. Están mirando, pero juzgando. La presencia auténtica, en cambio, se siente. Es una entrega completa a la hora, a lo que ocurre, a lo que se comparte sin prisa, sin juicio, sin intención de controlar. Una mujer que está presente de verdad, que no se distrae, que no actúa, que no interrumpe, genera una experiencia casi espiritual. Porque en un mundo de ausencias disfrazadas de compañía, ella se vuelve un refugio. Y esa forma de estar, aunque no sea espectacular ni escandalosa, es profundamente sanadora. Un hombre puede olvidar muchas cosas, pero no olvida cómo se sintió al estar con una mujer que lo miró sin agenda, que le escuchó con el alma, que no intentó corregirlo ni impresionarlo, sino simplemente lo habitó con su atención. Jacobo Greenberg decía que la conciencia modifica el campo perceptual a través de la atención enfocada. Es decir, cuando tú prestas atención plena a alguien, estás modificando la forma en la que esa persona se percibe a sí misma en ese momento. Estás afectando su campo. Estás interviniendo sutilmente en su percepción de la realidad. Y eso, cuando se hace con amor,
con suavidad, con presencia emocional, se transforma en memoria emocional. Porque todos anhelamos sentirnos realmente vistos. No desde el ego, sino desde el alma. Otra práctica clave es la vulnerabilidad valiente. Muchas veces se confunde la vulnerabilidad con debilidad, pero son opuestos. Mostrarte vulnerable no es exponerte a cualquiera, ni desbordarte sin contención. Es tener el coraje de mostrar tu humanidad cuando eso conecta con tu verdad. Es decir, esto me duele, esto me da miedo, esto me importa demasiado sin buscar lástima, sin necesidad de protección, pero también sin fingir que todo está bien. La vulnerabilidad bien expresada es una de las herramientas más poderosas de conexión que existen. Porque desarma, porque abre, porque humaniza. Una mujer que puede decir no estoy bien hoy, pero voy a sostenerme igual, muestra una fortaleza emocional que no necesita demostrarse con dureza. Muestra que puede sentir y seguir adelante, que puede exponerse sin perderse. Y eso, en la relación con un hombre, genera algo muy distinto a lo que genera la perfección, genera conexión real. Porque nadie se conecta con lo perfecto. Nos conectamos con lo que se nos parece, con lo que vibra en frecuencias similares. Y todos, en algún nivel, hemos sentido miedo, dolor, deseo, incertidumbre. Mostrarlo con dignidad es un acto de amor propio y de valentía. Pero esta práctica solo funciona cuando viene desde un lugar trabajado. No se trata de entregar tus heridas sin marco, sin contención, sin integración. Se trata de hablar desde la cicatriz, no desde la herida abierta. O al menos desde la conciencia de que esa herida es tuya, y no una exigencia hacia el otro. Mostrar tu vulnerabilidad no es cargar al otro con tu pasado. Es invitarlo a conocer tu humanidad sin exigirle que la cure. La siguiente práctica clave es el ritmo propio. En un mundo que empuja constantemente a acelerar, a definir, a obtener respuestas, una mujer que respeta su propio ritmo, que no se deja arrastrar por la ansiedad de los demás, que camina al paso que necesita, transmite una serenidad magnética. Porque su vida no se define por las urgencias externas. Porque no corre detrás de una definición, ni de una etiqueta, ni de una seguridad inventada. Sabe que todo lo que se fuerza antes de tiempo, se rompe. Y por eso, elige observar, sentir, esperar, decidir, respirar, estar. Una mujer con ritmo propio no se desespera si un vínculo tarda en definirse. Porque ella no necesita un título para saber lo que siente. Porque no mide la validez de una conexión por la velocidad con la que ocurre, sino por su profundidad. Y eso, en un mundo de todo ya, de respuesta inmediata, de si no me contestas en 5 minutos me rompo, es casi revolucionario. Es una muestra de dominio interno, de libertad emocional, de elegancia existencial. Y el hombre que se encuentra con una mujer así, siente que no está frente a una exigencia, sino frente a una presencia que se respeta tanto, que no acelera lo que debe madurar. Esto nos lleva a otra práctica imprescindible, la congruencia entre palabras, emociones y actos. Pocas cosas generan tanta confianza como alguien que es coherente. Cuando lo que dices está alineado con lo que sientes y con lo que haces, el otro puede relajarse, puede confiar, puede abrirse, porque ya no tiene que estar adivinando, ya no tiene que estar interpretando señales contradictorias, ya no vive en un terreno inestable. Una mujer congruente dice no y actúa en consecuencia. Dice te extraño y no se esconde. Dice necesito espacio y no responde por inercia. Dice quiero verte y se permite disfrutarlo sin culpa. Esta congruencia no significa ser perfecta. Significa estar lo suficientemente conectada contigo misma como para reconocer lo que sientes, nombrarlo con claridad y actuar en consecuencia. Y eso, aunque parezca básico, es raro. Porque la mayoría de las personas no han sido educadas para nombrar su mundo emocional, y por eso actúan de forma contradictoria. Jacobo Greenberg insistía en que la incoherencia entre pensamiento, emoción y acción distorsiona el campo de percepción personal y colectivo. Es decir, cuando vives desde la contradicción interna, creas relaciones donde reina la confusión, el caos, la sobreinterpretación. Pero cuando vives desde la coherencia, tu campo energético se estabiliza. Y entonces,
Los demás pueden sentir que estás en paz contigo. Y esa paz es profundamente atractiva. Otra práctica importante es la autocelebración sin ostentación. Esto significa que reconoces tu valor, tus logros, tu belleza, tu inteligencia, tu crecimiento, sin necesidad de sobreactuarlo ni de esconderlo. Una mujer que se celebra a sí misma, sin depender de la validación ajena, irradia una seguridad que inspira y atrae. Porque no está mendigando reconocimiento, pero tampoco está minimizando su luz para no incomodar. La autocelebración no es ego. Es autoestima saludable. Es poder decir hice esto bien sin buscar aplausos. Es mirarte al espejo con amor. Es hablar bien de ti misma sin sentirte culpable. Es no reírte cuando alguien te menosprecia. Es no quedarte en lugares donde tienes que justificar tu valor. Y esto, cuando se expresa con elegancia, con serenidad, con autenticidad, se convierte en una fuerza magnética silenciosa. Los hombres emocionalmente disponibles perciben esta energía como una bendición. Porque están cansados de vínculos donde tienen que estar reparando la autoestima del otro constantemente. Cuando encuentran una mujer que se celebra a sí misma, que no se esconde, que no se rebaja, que no espera ser completada, se relajan. Porque ya no se sienten en el rol de salvador. Y entonces pueden ser compañeros, pares, presentes. Finalmente, una práctica poderosa y muchas veces olvidada es saber dejar espacio para que el otro actúe. En las relaciones, es habitual que la mujer tome muchas veces la iniciativa emocional, propone, escribe, sostiene, cuida, profundiza. Y aunque esto no es negativo en sí mismo, se vuelve desequilibrado cuando el otro no tiene espacio para moverse. Cuando tú haces todo, el otro se acomoda. Cuando tú resuelves todo, el otro deja de construir. Cuando tú preguntas, aclaras, propones, sostienes, el otro se acostumbra a recibir sin dar. Dejar espacio significa respirar. Significa no llenar el silencio todo el tiempo. Significa permitir que él también se cuestione, que él también se incomode, que él también decida. Porque solo así sabrás quién es realmente. Porque si tú haces todo, nunca sabrás si él realmente lo hubiera hecho. Y si no lo hace, si no busca, si no propone, si no cuida, entonces ya tienes tu respuesta. Pero para que esa respuesta llegue, tienes que dar espacio. Grinberg hablaba del vacío como una fuerza creadora. Solo cuando hay vacío, puede aparecer algo nuevo. Solo cuando tú te retiras un poco, puede aparecer el gesto del otro. Solo cuando tú dejas de empujar, puede surgir la voluntad ajena. Porque el vínculo no puede construirse si siempre eres tú quien sostiene la estructura. Hay que permitir que el otro también lo haga. Y si no lo hace, reconocer que eso también es una señal. En conjunto, todas estas prácticas no son fórmulas mágicas para conquistar a nadie. Son formas conscientes de habitarte a ti misma, de cuidar tu energía, de estar en coherencia con lo que quieres y lo que necesitas. Y cuando tú estás en ese estado interno de plenitud, claridad y serenidad, ocurre lo inevitable, tu presencia se vuelve inolvidable. Porque ya no estás tratando de que te elijan. Estás siendo tan tú, tan completa, tan consciente que elegirte se vuelve la única opción posible para alguien que realmente está listo. Después de este viaje profundo por el alma femenina, por las dinámicas invisibles del deseo, la percepción, la conciencia y la conexión real, es momento de cerrar. Pero no de cerrar como quien termina algo, sino como quien integra. Porque cada palabra, cada reflexión, cada principio que has recorrido aquí no está diseñado para que cambies quién eres, sino para que recuerdes quién eres cuando no estás tratando de ser amada, aceptada o validada. Recapitulemos los principios clave que hacen que una mujer deje de ser una opción más y se convierta en la experiencia emocional inolvidable para un hombre, incluso si tiene muchas opciones. Todo comenzó con el error de competir, con esa creencia tan profundamente arraigada que nos dice que tenemos que hacer algo para ser elegidas, que tenemos que sobresalir frente a otras, que tenemos que convertirnos en una versión modificada de nosotras mismas para que alguien más decida darnos su amor. Pero competir te aleja de ti. Te vuelve una imagen. Te saca de tu centro. Y ningún vínculo verdadero nace de la necesidad de impresionar, sino de la capacidad de impactar emocionalmente. Cuando dejas de competir,
comienzas a recordar que no tienes que correr por amor. Solo tienes que estar en tu verdad. Después comprendimos el principio maquiavélico del poder invertido, ese que propone una inversión energética total. En lugar de buscar, giras hacia ti. En lugar de agradar, eliges. En lugar de perseguir, observas. Y eso, aunque parezca sutil, transforma por completo la dinámica. Porque el poder no está en quien más demuestra, sino en quien más conciencia tiene de su valor. Y cuando no necesitas ser elegida para sentirte valiosa, todo en tu campo energético cambia. Comienzas a atraer desde el desapego, a generar deseo desde la serenidad, a crear impacto desde la imprevisibilidad emocional. Luego, nos sumergimos en el terreno del anclaje emocional, en ese espacio donde no se trata de lo que haces o dices, sino de lo que él siente cuando está contigo. Y no hablamos de una emoción cualquiera, sino de una experiencia que queda registrada profundamente en su memoria emocional. Cuando logras tocarlo en su humanidad, cuando permites que se muestre sin máscaras, cuando creas un refugio emocional a través de tu autenticidad, de tu escucha, de tu presencia, te conviertes en su referencia. Y no hay competencia posible con una mujer que es recordada por cómo lo hizo sentir. Después vino uno de los pilares fundamentales: seguridad emocional vs dependencia. Aquí, la diferencia no estaba en cuanto amas, sino en desde dónde lo haces. La mujer que necesita al otro para sostenerse termina construyendo vínculos donde el otro tiene que cargar con su mundo interno. En cambio, la mujer emocionalmente segura ama desde la elección, no desde el miedo. Se queda cuando hay reciprocidad, no cuando hay vacío. Y se va cuando su paz interior empieza a deteriorarse. Porque ha aprendido que su mundo emocional es su responsabilidad. Y desde ahí, puede construir vínculos sanos, sin exigencias, sin presión, sin asfixia. De ahí pasamos a una de las leyes más invisibles pero poderosas del deseo humano: escasez selectiva es igual a valor. Porque lo que se ofrece todo el tiempo, sin pausa, sin conciencia, sin filtro, pierde peso emocional. La mujer que dosifica su presencia, que elige cuándo estar, que se retira cuando lo necesita sin miedo a ser olvidada, es percibida como alguien que se valora. Y eso hace que su atención, su tiempo y su energía sean interpretadas como joyas, no como rutina. Estar todo el tiempo no crea vínculo, crea saturación. En cambio, dosificarte con conciencia crea expectativa, profundidad y sobre todo, respeto. Y como un paso más en esa alquimia interior, entendimos la diferencia crucial entre fortaleza emocional y necesidad. Porque sentir no es lo mismo que desbordarse. Amar no es lo mismo que rogar. Querer no es lo mismo que necesitar. Y solo cuando puedes quedarte contigo en tus emociones, sin reaccionar desde el miedo, sin correr detrás del otro para que te salve, sin usar tus palabras como anclas emocionales, es que puedes amar con libertad. Una mujer fuerte no es la que no siente, sino la que siente todo y aún así elige desde la conciencia, desde la serenidad, desde la paz que no depende del otro. Y después vino la paradoja más potente de todas: el poder de irse. Porque sí, a veces lo más amoroso que puedes hacer es marcharte. No desde el orgullo, sino desde la claridad. Desde el reconocimiento de que un vínculo sin reciprocidad ya no es hogar, sino jaula. Y cuando te vas desde la conciencia, desde el amor propio, sin hacer ruido, sin necesidad de explicación infinita, algo se sacude en el otro. Porque te fuiste con amor. Pero con amor por ti. Y esa ausencia pesa más que cualquier presencia forzada. Porque ya no estás rogando. Estás eligiendo tu vida. Finalmente, integramos todo en una serie de prácticas clave que, al aplicarse con constancia y conciencia, convierten tu presencia en una experiencia transformadora para cualquier hombre que esté disponible emocionalmente. Disponibilidad selectiva, respuestas reflexivas, independencia emocional, miedo auténtico a la pérdida, presencia verdadera, vulnerabilidad con dignidad, ritmo propio, coherencia interna, autocelebración elegante y espacio para que él actúe, no son trucos. Son expresiones de una mujer que ya no actúa desde la falta, sino desde la totalidad. Y esto nos lleva al punto final. A la pregunta esencial: ¿qué hace realmente que un hombre con muchas opciones elija a una sola mujer? La respuesta no está en la belleza,
ni en la juventud, ni en la simpatía, ni siquiera en el buen sexo. La respuesta está en el campo energético que esa mujer emite cuando ha integrado todas estas verdades. Cuando ya no gira alrededor de él, sino de sí misma. Cuando su presencia no depende del otro, sino de su conexión con su verdad. Cuando su amor no es un anzuelo, sino una ofrenda. Cuando no se modifica para encajar, sino que brilla para que quien la vea de verdad. Porque el hombre que ha tenido muchas opciones ya no busca intensidad. Busca profundidad. Ya no busca a alguien que lo complazca. Busca a alguien que lo acompañe desde la integridad. Ya no busca un juego. Busca una experiencia que lo saque del automatismo emocional. Y esa experiencia no se construye desde el esfuerzo externo, sino desde la expansión interna. Jacobo Greenberg decía que cuando una persona ha cultivado su conciencia, se convierte en un campo perceptual tan poderoso que modifica el campo de quienes la rodean. Esa mujer no solo es vista, es sentida. Su presencia ordena. Su mirada calma. Su palabra guía. Su silencio abraza. Porque ya no está conectada solo con su personalidad, sino con su esencia. Y desde esa esencia, puede mirar al otro sin expectativa, sin juicio, sin necesidad de corregirlo ni cambiarlo. Esa mujer se convierte en campo de conciencia para el otro. No porque lo guíe con fuerza, sino porque su sola manera de estar en el mundo invita al otro a encontrarse consigo mismo. Ella no impone. Ella inspira. No exige. Despierta. No necesita controlar. Confía. Y cuando un hombre entra en contacto con esa vibración, algo en él se reorganiza. No porque ella lo convenza, sino porque ya no puede mirar su vida del mismo modo después de haberla sentido. Y ahí está el verdadero poder. No en lo que haces, no en lo que dices, en lo que haces sentir, en lo que despiertas, en lo que dejas cuando ya no estás. Así que no necesitas competir, no necesitas demostrar, no necesitas convertirte en alguien más. Solo necesitas volver a ti, con paciencia, con profundidad, con amor. Porque el mundo no necesita más mujeres perfectas. Necesita más mujeres conscientes, más mujeres completas, más mujeres en paz consigo mismas. Y cuando tú te conviertes en eso, en presencia real, en coherencia encarnada, en vibración íntegra, entonces él no te elige porque le haces falta. Te elige porque contigo se siente completo. Y si aún no ha llegado ese hombre, no importa. Porque tú no estás esperando. Estás floreciendo. Estás caminando. Estás creciendo. Y cuando llegue, no te encontrará vacía, ni ansiosa, ni partida. Te encontrará plena. Y te elegirá no porque tú se lo pidas, sino porque sabrá que alguien como tú no se encuentra dos veces. Si este video te hizo pensar, si tocó alguna parte de ti que llevaba tiempo en silencio, suscríbete. Aquí hablamos de conciencia, de energía, de amor real. Dale me gusta si alguna frase te hizo detenerte. Compártelo con esa amiga que necesita recordar su poder. Y si llegaste hasta aquí, si estás en este camino de despertar y de sanación, deja un comentario con la palabra vínculo. Así sabré que formas parte de este espacio y te enviaré un saludo especial en el próximo video. Gracias por estar. Gracias por ser. Nos vemos pronto.